En este primer tema sobre redes neuronales artificiales, lo primero que vamos a ver es el perceptrón, que es la unidad básica desde la que se construyen las redes neuronales. El perceptrón fue creado en 1958 por Frank Rosenblatt y básicamente funciona como un clasificador. Podemos tener diferentes entradas que corresponderían a patrones de algo que podemos separar linealmente. El perceptrón únicamente es capaz de separar patrones linealmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los patrones se pueden separar por medio de un hiperplano. Por ejemplo, en dos dimensiones podríamos separar los patrones por medio de una recta. Esto lo podemos ver en esta gráfica que se muestra aquí, donde los puntos blancos serían un tipo de patrón y los puntos negros serían otro diferente. De modo que podemos separar ambos patrones, los puntos blancos de los puntos negros, por medio de una recta, que sería esta recta roja que vemos en la gráfica. Esta recta divide el espacio en dos semiplanos, el semiplano superior y el semiplano inferior. Todo lo que caiga dentro del semiplano superior va a tener una clasificación de punto blanco, podemos llamarla clasificación 1, y todo lo que caiga en el semiplano inferior tendría una clasificación C2, que corresponde con los puntos negros. Lo primero que vamos a ver en este tema es el funcionamiento de una neurona biológica. Vamos a ver sus diferentes componentes y cómo se interconectan varias neuronas para formar una red neuronal. A partir del modelo de la neurona biológica vamos a ver cómo se construye la neurona artificial, cómo vamos a modelar cada una de las diferentes partes de la neurona biológica en nuestros programas y cómo vamos a conectar varias neuronas artificiales para formar una red. También veremos que tenemos que implementar dentro de nuestras neuronas artificiales lo que se conoce como función de activación. Y vamos a ver las que más se utilizan, que son la función escalón o función step, la función sigmoide o la función ReLU o función rectificadora. Una vez visto esto, vamos a ver cómo implementar un perceptrón como clasificador. Cuando usamos el nombre perceptrón nos referimos a una neurona que utiliza una función escalón o una función step como función de activación. Atendiendo a su función, podemos clasificar las neuronas en tres tipos. El primer tipo serían las neuronas sensoriales, que estarían encargadas de enviar información desde los sentidos hacia el sistema nervioso central. El segundo tipo serían las neuronas motoras, que enviarían órdenes del sistema nervioso central hacia los músculos y por lo tanto permitirían movernos. Y las interneuronas serían neuronas que se conectan con otras neuronas pero nunca con los sentidos o con los músculos. En una neurona encontramos diferentes componentes. Están compuestas por dendritas, por un soma o núcleo, un axón y la sinapsis, que serían las conexiones con otras neuronas. Vamos a ver cómo funcionan, qué hace cada uno de estos componentes. A través de las dendritas va a entrar la información. Esta información va a entrar en forma de pulsos eléctricos. De alguna manera, esta información se va a sumar en el núcleo o soma y si supera cierto umbral se va a producir una reacción química que va a provocar un pulso de salida que se va a propagar a través del axón. El axón actúa en cierta manera como un cable hacia la sinapsis y se va a propagar la información hacia otras neuronas. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto en una red neuronal biológica. Vamos a ver una animación donde se ve cómo las neuronas se están comunicando entre sí. Tendríamos el cerebro, nos vamos a introducir dentro y vamos a ver las diferentes neuronas. Vemos cómo se generan pulsos eléctricos que se propagan a través de los axones, entran a través de las dendritas y de nuevo se procesan en el núcleo o soma, que sería esto de aquí, y generan un pulso de salida.
que se propaga a través del axón, sinapsis y entra de nuevo en otra neurona donde, dependiendo de su fuerza, se propaga o no. Vamos a ver ahora cómo funcionan las redes neuronales artificiales y más en concreto vamos a empezar modelando la neurona artificial. Pues bien, como hemos mencionado a lo largo de esta presentación, las redes neuronales artificiales se basan en las biológicas, es decir, modelamos los distintos componentes de las redes neuronales biológicas y modelamos las neuronas biológicas. Evidentemente, las redes neuronales artificiales van a ser más sencillas. Si nos fijamos en el cerebro humano, contiene más de 86.000 millones de neuronas y cada una de estas neuronas está conectada con miles de neuronas. Al final, los números son extraordinariamente grandes. En el cerebro humano vamos a tener trillones de conexiones o de sinapsis. Es por ello que las redes neuronales artificiales van a ser más sencillas. Vamos a tener menos neuronas y vamos a tener menos conexiones. En general, en una red neuronal artificial vamos a tener neuronas que nos vamos a referir a ellas como nodos. Y cada uno de estos nodos va a tener una función de activación que nos va a dar una salida. Anteriormente vimos cómo vimos el funcionamiento básico de una neurona biológica. Vimos que la neurona tiene unas dendritas, por donde entra la información, un núcleo donde esta información se procesa y dependiendo de las condiciones va a producir un pulso de salida que se va a propagar a través del axón hacia la sinapsis y se va a transmitir a otras neuronas. Pues bien, ¿cómo vamos a modelar esto de manera artificial? Pues básicamente vamos a tener una serie de entradas, x1, x2, xn, es la información que tenemos que procesar. Esta información la vamos a pasar a un núcleo donde a la información le vamos a aplicar una función matemática que nos va a dar la salida. De modo que la salida va a ser una función de las entradas x1, x2 y xn. Y bien, ¿qué pueden ser esas entradas? Pues por ejemplo, si estamos utilizando esta neurona artificial o esta unidad como clasificador, por ejemplo, podríamos estar clasificando frutas, por ejemplo, naranjas y plátanos. Pues x1 podría ser el peso, x2 podría ser el color y xn podría ser el tamaño o la longitud. Pues esas serían nuestras entradas de información. A partir de esas entradas, esta unidad va a decidir si es un plátano o si es una naranja. Pues aquí pondremos una función matemática que dará un resultado que se corresponda con naranja u otro resultado que se corresponda con plátano. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Pues van a llegar las entradas. Estas entradas las vamos a multiplicar por los pesos, que son estos omega 1, omega n, que ya adelanto que nos van a determinar la fuerza de la conexión entre las distintas neuronas. Lo veremos más adelante. Una vez hemos multiplicado las entradas por los pesos, vamos a introducir esa información en el núcleo y de alguna manera le vamos a aplicar la función de activación, que nos dirá el tipo de salida que vamos a tener. Las redes neuronales artificiales están formadas por muchas neuronas y como vimos anteriormente, a estas neuronas las llamamos nodos. Los nodos están conectados por medio de enlaces direccionados. Esto quiere decir que tienen dirección. Por ejemplo, en este caso van a ir desde las entradas hacia las salidas. A este tipo de redes se les conoce con el nombre de redes feed-forward o también con conexiones hacia adelante. Existe otro tipo de redes que se llaman redes recurrentes donde hay realimentaciones, es decir, enlaces que van desde la salida hacia atrás, hacia las entradas. Aquí podemos ver las entradas a la neurona desde x0 a xn, los pesos que nos van a determinar la fuerza de la conexión. Por detrás estas entradas van a venir de otras neuronas,
de modo que estos pesos nos van a decir lo fuertes que son las conexiones entre las diferentes neuronas. ¿De acuerdo? Típicamente vamos a utilizar una entrada que vamos a poner siempre a 1, que se conoce con el nombre de entrada dummy. Una vez pasamos la información al núcleo, lo primero que vamos a calcular es la función de entrada, que es la suma ponderada de las entradas con los pesos, es decir, x0 por omega 0, esto por esto, más x1 por omega 1, más xn por omega n. Y esto lo vamos a hacer con todas las entradas. Si representamos esto matemáticamente o lo expresamos matemáticamente de forma compacta, va a ser el sumatorio desde i igual a 0 hasta n de omega i por xi. A esto se le conoce como función de entrada. Y a esto es a lo que le vamos a aplicar la función de activación. Vamos a aplicar la función de activación a la suma ponderada de las entradas con los pesos. Y esto nos va a dar la salida. Bien, a continuación vamos a ver diferentes tipos de funciones de activación, las que se suelen utilizar. En concreto vamos a ver 3. Vamos a ver la función step, también se le conoce con el nombre de Hart-Threshold, sería la función escalón. ¿Qué hace esta función? Pues nos va a dar 1 si, digámoslo así, el argumento es mayor que 0, mayor que un threshold, y nos va a dar 0 en cualquier otro caso. ¿De acuerdo? Z va a ser nuestro argumento, que ya hemos visto que va a ser la suma ponderada de las entradas con los pesos. La otra función de activación que se suele utilizar es la función logística o función sigmoide. Normalmente cuando una neurona utiliza este tipo de función de activación nos referimos a ella como perceptrón sigmoide. En el caso de utilizar la función step, se me ha olvidado comentarlo, nos referiríamos a la neurona con el nombre de perceptrón, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. En caso de utilizar función logística o función sigmoide, vamos a hablar de un perceptrón sigmoide. Pues bien, la función logística es simplemente esta función de aquí, que sería 1 partido por 1 más e elevado a menos z, donde z es de nuevo la suma ponderada de las entradas con los pesos. Y el tercer tipo de función rectificadora es la función ReLU, que básicamente es que nos va a poner básicamente el funcionamiento de la función ReLU es que va a ser 0 si el argumento es negativo, o va a ser igual al argumento si este es positivo. Es decir, nos va a rectificar la función. Esto lo vamos a ver mejor con una gráfica. Bien, la función threshold sería una función step, que nos va a dar 1 si la función supera el umbral. Si ponemos el umbral a 0, nos va a dar 1 por encima de 0 cuando la función sea mayor que 0, y nos va a dar 0 en cualquier otro caso. Es decir, va a ser un escalón. Es esta gráfica azul que vemos aquí. La función logística va a ser esta línea discontinua que tenemos aquí, que va a estar siempre entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Esta función nos va a dar típicamente en la salida un valor probabilístico, nos va a dar una probabilidad, ¿de acuerdo? Y la función rectificadora, que nos va a dar, sería esta línea roja para valores mayor que 0 y sería 0 para valores menores que 0, es decir, sería esta función. Pues estos tres tipos de funciones de activación son los que se suelen utilizar habitualmente. A modo de resumen, nos llegan las entradas, las multiplicamos por los pesos, las sumamos y calculamos la función de entrada. A esta función de entrada
le aplicamos una función de activación, que puede ser una de estas tres. Puede ser o la función threshold, o la función logística sigmoide, o la función relu. Y esto nos da la salida. Dependiendo de cuál de ellas estemos utilizando, pues nos va a dar la función sigmoide, la función escalón o la función rectificadora o relu. Ahora vamos a ver cómo utilizar un perceptrón como clasificador, que vimos al principio del tema que era para lo que se usaban habitualmente. Nuestro perceptrón va a tener como función de activación un hard threshold o una función step y vamos a intentar clasificar los datos de esta gráfica que corresponden a terremotos y explosiones nucleares atendiendo a la magnitud de onda de superficie, que sería el atributo x2, y a la magnitud de onda de cuerpo, que sería x1. De modo que si hay un temblor, tendríamos los datos de la magnitud de onda de superficie x2 y de la magnitud de onda de cuerpo x1. Y dependiendo de esos valores, pues va a ser, ese temblor lo habrá producido o un terremoto, puntos blancos, o una explosión nuclear, puntos negros. Por lo tanto, nuestro perceptrón va a tener una entrada dummy, que hemos visto que va a ser igual a 1 siempre, y va a tener un peso asociado omega 0, esa entrada dummy. Por otra parte, va a tener dos entradas correspondientes a ambos atributos, x1 y x2, que van a tener asociados los pesos omega 1 y omega 2 respectivamente. Pues bien, tal y como vimos en la transparencia anterior, lo primero que tenemos que hacer es calcular la función de entrada, que va a ser la suma ponderada de las entradas por los pesos correspondientes, es decir, omega 2 x2 más omega 1 x1 más x0, que es igual a 1, por omega 0, su peso asociado. Esto, y ya de cara a programar el perceptrón, lo podemos expresar de manera vectorial. Es decir, la suma ponderada sería el vector de pesos omega mayúscula negrita por el vector de entradas traspuesto, x negrita traspuesto. O sea, el vector de pesos lo podríamos representar como omega 2, omega 1, omega 0 y el vector de entradas como x0, x1 y x0 igual a 1. ¿De acuerdo? Y la suma ponderada simplemente sería el producto entre el vector de pesos por el vector de entradas traspuesto. ¿Qué sucede aquí? Que no sabemos los valores de los pesos y eso lo aprenderemos a calcular en el tema siguiente, que sería básicamente los pesos los calculamos entrenando a la neurona o a la red neuronal. ¿De acuerdo? Teníamos una serie de datos que ya conocemos y a partir de esos datos calcularíamos los pesos correspondientes. Es un proceso que se conoce con el nombre de entrenamiento de la red. En este ejemplo vamos a suponer que ya sabemos cuáles son los pesos. Entonces podemos calcular la suma ponderada, la función de entrada, que sería esto de aquí, que si representamos en la gráfica nos daría una recta, que separaría ambos tipos de patrones, es decir, terremotos de las explosiones nucleares. De modo que si a esta función le fijamos un threshold, determinaríamos que si la salida es igual a 1 sería un terremoto o si es igual a 0 sería una explosión nuclear. ¿Qué pasa? Que no siempre los patrones van a ser linealmente separables. Por ejemplo, si tenemos más ejemplos, en esta misma gráfica, si tuviéramos más patrones, podría darse el caso de que no fuésemos capaces de clasificar todos ellos. Por ejemplo, este no lo podríamos clasificar, este tampoco y este tampoco. ¿Vale? En este caso, un perceptrón no sería suficiente para clasificar todos los patrones. Necesitaríamos más perceptrones o más neuronas para ser capaces de hacer esto. Ya veremos que más adelante nos referiremos a capas, ¿de acuerdo? En este caso necesitaríamos más capas.
Pues bien, aquí no vamos a ser capaces de clasificar todos los patrones. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de funciones de activación. Nos dicen que, dado una neurona artificial con dos entradas, x1 igual a 0,7 y x2 igual a 0,9, con los pesos asociados de ω1 igual a 0,8 y ω2 igual a 0,4 y una única salida, nos piden calcular el valor de esta si aplicamos las funciones de activación STEP, Logistic y ReLU. Pues bien, en el caso de STEP, recordamos que la función STEP es igual a 1 si el argumento es mayor que 0 o es igual a 0 en cualquier otro caso. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular el argumento, que va a ser la función de entrada, que es x, el valor de las entradas, por el vector de pesos traspuesto o el vector de pesos por el vector de entradas traspuesta. Vale, pues si calculamos esto, tenemos que calcular primero ω1 por x1, que será 0,7 por 0,8, y sumarle x2 por ω2, que es 0,9 por 0,4, y nos da un valor de 0,92. Como esto es mayor que 0, bueno, aquí estamos suponiendo un threshold de 0, si nos dijeran otro valor del threshold, pues tendría que ser cuando el argumento sea mayor que ese threshold. En ese caso sería 1 y en cualquier otro caso sería 0. Pero como aquí tenemos un threshold de 0, la función STEP nos va a devolver un 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la función sigmoide o función logistic. Pues de nuevo tenemos que calcular la suma ponderada de las entradas con los pesos, que va a ser lo mismo, va a ser igual a 0,92. Un poco chapucero este 0,92, pero bueno, nos sirve. Entonces, recordamos que la función logistic era 1 partido por 1 más e elevado a menos z. Y en este caso menos z es la suma ponderada, que es 0,92. Pues sin más que sustituir, la función logistic nos va a dar un valor de 0,715 de salida. ¿De acuerdo? Y finalmente, la función ReLU, pues la vamos a calcular como el valor máximo entre 0 y la suma ponderada de las entradas con los pesos. Como la suma ponderada de las entradas con los pesos es 0,92, esto de aquí es 0,92, pues 0,92 es mayor que 0 y por lo tanto la función ReLU nos va a dar un valor de salida de 0,92. Pues bien, hasta aquí hemos visto cómo funciona una neurona, hemos visto el funcionamiento básico de las neuronas biológicas, las redes neuronales biológicas, hemos introducido un poquito cómo funciona una red artificial y hemos visto cómo funciona un perceptrón, así como diferentes funciones de activación. ¿Qué nos quedaría por ver? Pues nos quedaría por ver cómo entrenar al perceptrón, cómo calcular esos pesos. Y eso lo veremos en el tema siguiente a través de un proceso que se llama entrenamiento de la red neuronal.